Muy buenos días, hermanos. En este domingo 20 de febrero nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, antes de continuar, te invitamos a que nos des a estos audios, a estos videos, un me gusta para poder continuar con la tarea evangelizadora a través de los medios y de esta manera garantizar nuestra permanencia en el canal de YouTube. Dicho esto, empecemos en esta mañana por hacer nuestro acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a vuestros enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti. Pues si amas solo a los que te aman, ¿qué mérito tenés? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amen a vuestros enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada, y tendréis un gran premio, y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y los desagradecidos. Sean compasivos, como el Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo nos invita y nos propone una clave de vida a todos los cristianos que eleva a su máxima potencia nuestra capacidad de amar a los demás. Nos propone nada más ni nada menos que el ideal del cristianismo, amar incluso a los enemigos. ¿Qué es lo que entendemos entonces por amor a los enemigos? ¿Puede ser vivible el amor a los enemigos? ¿A qué llamamos enemigos? Son preguntas que necesariamente nos tenemos que hacer para tratar de entender qué es lo que Jesús quiere decirnos con estas palabras. Lo primero que tenemos que reconocer que la palabra enemigos es un concepto muy fuerte. Enemigo o enemigos en plural. Es un concepto fuerte. La enemistad brota del sentimiento de odio. El enemigo es considerado a través del sentimiento del odio como una persona agresiva y que amenaza mi existencia. Por eso brota en mí ese sentimiento de odio y coloco en el otro ese sentimiento de odio que es destructivo.
El sentimiento de odio siempre es destructivo. Distinto es del adversario. Nosotros podemos vivir en una sociedad donde tenemos adversarios que no son necesariamente nuestros enemigos. En una sociedad pluralista podemos pensar y actuar de manera distinta, más en este tiempo. Lamentablemente vemos los falsos y los dobles discursos en este sentido. Se habla mucho de la libertad, de la diversidad, pero a la hora de vivir y de emitir opiniones, cada vez se censura más la libertad de decir y de pensar distintos, de pensar de manera distinta de los ejes de poder convencionales y establecidos. Lamentablemente, porque vivir en una sociedad donde vivimos todos y pensamos y actuamos de manera distinta todos, y esa es la riqueza de una sociedad, podemos coexistir en un mismo espacio con respeto y caridad, personas que vivimos, pensamos y actuamos de manera distinta, porque de hecho cada uno de nosotros es distinto. Eso es justamente fruto de la libertad y de la posibilidad de vivir en un ámbito democrático, o debiera serlo, también como un ideal que tiende a desdibujarse. Hoy pensar, plantear una actitud diferente, pensar de manera distinta, te pone automáticamente en el rol de enemigo. Y eso está mal, porque la enemistad brota de este sentimiento de odio. No debemos dejar que aparezca en nuestro interior ese sentimiento de odio que hace que determinado grupo de personas o determinada persona sea un enemigo. El cristiano no está llamado para vivir en el odio, está llamado para vivir en el amor. Por eso, cuando detectamos esos sentimientos en nuestro corazón, estamos llamados a combatirlo. Porque esa sensación de enemistad y de odio, de amenaza que el otro me provoca, puede suscitarse de nuestras heridas interiores, de nuestras inconsistencias interiores, de nuestras fallas, de nuestras fallas a nivel personas, psicológicas, e incluso de nuestros recuerdos. Y hacen brotar resentimientos, estructuras resentidas que hace colocar al otro como un enemigo. Por eso, nosotros los cristianos estamos llamados a vivir en el amor y no en el odio. El odio no viene de Dios. Debemos aprender a inmunizarnos contra ese sentimiento. Y es una tarea sumamente difícil. Es una tarea ardua en la que debemos abocarnos y trabajar todos los días. No dejar que nos gane el resentimiento el corazón, para no ser resentidos, que van bufando por la vida y largando por la boca espumajos de odio y de resentimiento contra las personas. No volvernos odiosos. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos reflexionar y pedirle a Dios que si hay heridas en nuestro corazón, que se sanen para no vivir en el rencor ni en el odio, y menos aún en el resentimiento. Si los demás nos consideran un enemigo, porque desafiamos alguna dimensión de su personalidad, porque pensamos y actuamos de una manera distinta, no debemos prendernos ni dejar que se nos meta el odio y colocarlos en el mismo lugar que nos colocan a nosotros. Porque eso es justamente prendernos en el tren del resentimiento, del odio y del rencor. Y Jesús nos llama a amar. Nosotros debemos estar inmunizados. Si el otro me odia y me considera un enemigo, no debo prenderme en ese tren. Debo desarticular lo más que pueda toda la bronca y el odio que venga del otro lado, reconociendo que es un problema del otro y no un problema mío. Debo continuar con mi vida de la mejor manera posible, sin que me afecten las dimensiones o las agresiones que el otro pueda, cuidándonos siempre, mansos como palomas y astutos como serpientes, dice la palabra, pero no dejando que el odio se nos meta a nosotros, no devolviendo mal por mal, cuidándonos de los resentimientos, para no ser justamente resentidos,
y para no vivir en la clave del odio diciendo que tenemos enemigos. Esta es la gran muralla o el gran desafío que tenemos los cristianos a vencer. Por eso, cuando yo no entro en esa cadena del odio, cuando no dejo que el resentimiento fluya en mí, ya estoy parado en la cadena de la misericordia y del amor. Puedo entender muchas cosas de manera distinta y pensarlas de manera distinta, porque ya no me maneja el odio ni el resentimiento, y puedo reconocer en el otro una persona que a lo mejor por sus inconsistencias, por sus flaquezas, por sus miserias, puede considerarme a mí un enemigo, aunque yo no lo sea. Por eso, en un doble sentido, por un lado, fijarnos qué nos pasa a nosotros en nuestro corazón. No dejar que el sentimiento de odio sea tan grande para que consideremos a los otros enemigos. Eso es de resentidos. Estamos llamados a vivir en la clave del amor. Debemos poner todas las barreras necesarias, sanar todas nuestras heridas, toda nuestra historia, para que no broten esos sentimientos bajos en nosotros. Y con respecto a lo que aflora en los demás, en la dimensión del otro, yo no puedo evitar que el otro me considere un enemigo. Es su problema. Es algo que deberá resolver él. Lo que sí puedo hacer es contribuir para que entienda de alguna manera que yo no soy su enemigo. Y si lamentablemente me pone en ese lugar, que entienda que es un problema de él, no un problema mío. Si lamentablemente vive en el resentimiento, no podemos evitar que quiera vivir en esa sensación de resentimiento y de odio. Por eso, queridos hermanos, la palabra nos invita a vivir en el amor, y el amor es esto. La forma más básica del amor es el respeto. Cuando ya respeto al otro, cuando ya no tengo odio hacia el otro, ya no tengo un enemigo. Tengo frente a mí una persona igual a mí, a quien puedo reconocer como persona. Y si el otro no puede, es problema del otro. Los cristianos estamos llamados, vuelvo a repetir y con esto cierro, llamados a vivir en la dinámica del amor, en la dinámica de la misericordia, sin resentimientos en el alma que nos enferman y nos afean, porque el odio, vivir en la clave de la enemistad, afea nuestro ser. El odio no tiene nada que ver con Dios. Y los hijos de la luz, los hijos de Dios, estamos llamados a vivir en esa clave de alegría y de esperanza, sanando nuestras heridas para que el mal no nos gane desde adentro, para que no gane nuestro corazón y podamos vivir como verdaderos cristianos. En este domingo llegue a todos ustedes la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.